Bienvenido a una prueba de la regla de diferenciación del producto. La regla del producto nos dice cómo encontrar la derivada cuando tenemos un producto de dos funciones. Como vemos escrito aquí usando la notación de función y aquí con solo f y g. La derivada de un producto de dos funciones es la primera función, f. Veces la derivada de la segunda función, que sería g', más la segunda función, que es g, multiplicada por la derivada de la primera función, que sería f'. De nuevo, estas dos fórmulas son exactamente iguales. Uno está en notación de funciones y solo usa f y g. Para probar la regla del producto, volveremos a la definición de límite de una derivada. Entonces, ya deberíamos estar familiarizados con esta definición de límite de una derivada donde tenemos el límite cuando h se acerca a cero del cociente de diferencia, que es la cantidad f de x más h, menos f de x, dividida por h. Y esta es la definición límite de la derivada de la función f de x. Entonces, la definición límite del producto de la función φ. Observe cómo en lugar de solo f de x más h, tenemos f de x más h, multiplicado por g de x más h. En lugar de solo menos f de x, tenemos menos f de x, multiplicado por g de x. Y nuestro denominador sigue siendo h. Ahora el siguiente paso es un poco complicado. Lo que vamos a hacer aquí en verde es restar f de x más h veces g de x. Y luego agregue el mismo producto. Entonces tenemos más f de x más h, multiplicado por g de x. Y podríamos preguntar, ¿cómo sabemos restar este producto y luego agregar el mismo producto que resulta en cero? Desafortunadamente, no tengo una respuesta fácil, solo pensamos un poco y creatividad. Ahora, para el siguiente paso en la prueba, vamos a dividir esta fracción en dos fracciones separadas. Mirando el numerador, en realidad vamos a romper la fracción aquí. Mirando estos dos productos a la izquierda, observe cómo ambos contienen un factor de f de x más h. Entonces, para la primera fracción, vamos a factorizar cuál es este factor aquí. Observe cómo eso nos dejaría con g de x más h, menos g de x, que tenemos aquí, dividido por h. Y luego, para la segunda fracción, observe cómo los dos términos de la derecha comparten un factor común de g de x. Entonces, si factorizamos g de x para la segunda fracción, observe cómo nos quedamos con f de x más h, menos f de x. De nuevo, sobre el común denominador de h. Luego, tomamos este límite de una suma, y lo escribimos como una suma de dos límites, que vemos aquí. Entonces, debido a que estos dos límites involucran un producto, tenemos un producto aquí y un producto aquí, podemos escribirlos como el producto de los límites, que vemos aquí. Entonces tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de f de x más h, multiplicado por el límite de este cociente de diferencia que involucra la función g, más el límite cuando h se acerca a 0 de g de x, multiplicado por el límite cuando h se acerca a 0 del cociente de diferencia que involucra la función f de x. Así que ahora tenemos nuestra prueba. Como h se acerca a 0, esto se acerca a 0. Entonces, este primer límite es igual a f de x. Cuyo aviso es nuestra primera función aquí, multiplicado por el límite a medida que h se acerca a 0, que es el cociente de diferencia para la función g de x. Entonces este límite es igual a la derivada de g de x. Entonces tenemos f de x veces g' de x. Más el límite cuando h se acerca a 0 de g de x, que es solo g de x o la segunda función, multiplicado por el límite cuando h se acerca a 0. Del cociente de diferencia para f de x. Entonces, este último límite es igual a la derivada de f de x. Que es exactamente lo que estábamos tratando de probar. Acabamos de mostrar la derivada. De f veces g es igual a f, la primera función, multiplicado por la derivada de la segunda función, que es g', más la segunda función, g, multiplicada por la derivada de la primera función, que es f'. Así que aquí está nuestra prueba de la regla del producto. Me doy cuenta de que la mayoría de los libros de texto de cálculo tienen esta prueba, pero espero que esta explicación siga siendo útil.